ese acontecimiento que marcó un antes y un después de la humanidad. Y queremos decir también, Fran Luis, que uno de esos elementos que vimos y hablamos aquella vez fue de la estrella, precisamente. Y queremos comentar más bien que tú nos hable sobre ese evento tan maravilloso, la encarnación del Hijo de Dios. Y pudiéramos iniciar como tú guste, hablando de la estrella de Belén, qué significado tiene, qué para los cristianos, qué representó en aquella ocasión. Bueno, gracias, hermanos. Nos ponemos en las manos del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, mira, Odali y queridos hermanos, la verdad es que Dios, pues, no actúa de sorpresa. En la actuación de Dios hay signos. Y nada más y nada menos que esos signos que el mismo Dios utiliza. ¿De dónde ustedes creen que los saca? A Dios, de su misma creación, de su propia creación. Por eso el sol es un gran símbolo. ¿A quién representa el sol? Salud. A Jesús. Por ejemplo, Jesús es el sol que nace de lo alto. Dice Zacarías cuando soltó la lengua, Jesús, el sol, su hijo iba a preparar el sol que nace de lo alto. Entonces, por eso, la estrella es un signo, un símbolo que el mismo Dios está utilizando como una manifestación de su presencia. Recuerda también cuántas veces Jesús ha dicho, yo soy la luz del mundo, ¿no? Estos elementos de la luz, el sol, la estrella, el brillo, son definitivamente elementos que entran a hablarnos de la gracia, de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es el significado de la estrella de Belén? Pues mira, es tan sencillo. Esa estrella es la que guía fundamentalmente a tres grandes curiosos que nosotros lo conocemos en la tradición como los tres reyes magos. Pero realmente no necesariamente eran reyes, más que todo eran sabios que miraron que había un astro completamente distinto. Incluso la ciencia moderna ha hecho grandes estudios de la posibilidad de que podía haber ocurrido pues unos 5 o 6 años antes del nacimiento de Jesús, en el sentido de que, como lo establecemos hoy, la fecha verdadera se sitúa entre 5 o 6 años antes, porque el que hizo el calendario para que nosotros nos guiáramos se equivocó unos cuantos años. Pero lo más interesante es que esa estrella de Belén, lo que va a marcar es dos cosas. Primero, el signo de la presencia de Dios, el signo de la presencia de Dios. Y ese signo de la presencia de Dios hace que el hombre que lo reconozca, inicie un movimiento al encuentro con Dios. Un movimiento. Eso es importante. Las dos cosas son importantes. Y en esto nosotros tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque eso no ha terminado nunca, ni terminará jamás. Dios está permanentemente mostrándonos signos de su presencia. Y esos signos deben hacer que nosotros nos movamos. Tenemos que salir de nuestro estacionamiento y movernos al encuentro con Dios. Es importante que nosotros entendamos que la Navidad es un encuentro. Ojo, la Navidad es un encuentro.
Es Dios que ha iniciado, Dios que inicia la posibilidad de un encuentro. Y en la estrella de Belén, esa estrella de Belén, es el indicador para que nosotros podamos identificar el lugar donde ha nacido el Hijo de Dios. Entonces, el signo más importante hoy para nosotros, unos 2000 y pico de años después, de esa estrella de Belén, es incluso, déjame decirte un testimonio, el mismo Orlando para mí, como cursillista Amén. 95. Esa es mi estrella. ¿Por qué? Porque él me ha hecho moverme hacia donde está Dios. Para ponerte un símil, para ponerte un ejemplo, ¿entiendes? Entonces, Sí. los sacramentos son signos, son estrellas que nos guían, que nos iluminan, que nos enseñan, que nos dicen dónde está Dios y nos hacen como movernos hacia ese encuentro. Entonces la estrella primero, como un acontecimiento real. Eso es lo primero. Hay una estrella que sale de una forma totalmente diferente que mueve la curiosidad de estos tres sabios, y ellos llegan a donde Herodes preguntando dónde está el rey que les ha nacido. ¿Por qué? ¿Cómo ustedes saben que le ha nacido? Bueno, hay una estrella que nos ha guiado y nosotros venimos a adorarlo. ¿Ve? Entonces, esa es la idea de la estrella. Todo aquel que provoque un encuentro con Dios se convierte en una estrella. Y por eso ahí podemos aprovechar inmediatamente, porque en ese significado, María es la estrella por excelencia. Amén. María automáticamente se convierte en la estrella por excelencia, porque ¿quién es la que está generando ese encuentro? Si hemos dicho que la Navidad es Dios que inicia un encuentro, entonces María es la estrella que está provocando ese encuentro y nos invita a nosotros a movernos. Otra de las cosas interesantes en ese sentido son las mismas apariciones de la Virgen. Fíjense que en cada aparición y en cada advocación de la Virgen María, María lo que insiste es en eso. Busquen a Dios, déjense salvar por mi hijo. Él está en disposición de encontrarse con ustedes, de salvarlo. Dios es un Dios misericordioso. Ustedes leen, por ejemplo, los mensajes de las apariciones de Fátima. ¿Y qué es lo que María le dice a los pastorcitos? Recen por la salvación de las almas. ¿Entienden? Esa es la idea de esta estrella de Belén. Es un acontecimiento, primero es un acontecimiento real y luego es un acontecimiento que nos mueve a nosotros también para identificar otras estrellas que hoy también siguen incidiendo para este encuentro con Dios. Así es. Fran Luis, y nosotros así iluminados por esa estrella por excelencia que es nuestra Virgen, ¿verdad? Nuestra Madre María. Y como tú bien explicas, nos tenemos que mover porque es el mejor signo de poder llegar a Dios, el movernos, como tú explicaba el testimonio, ¿verdad? De que te movías por testimonio de nuestro querido hermano Orlando. ¿Cuál es la esencia en la encarnación del Hijo de Dios? Un hecho tan importante y relevante en la vida de nosotros los cristianos y la salvación del hombre. Esa esencia, ¿verdad? María está ahí, es la que nos mueve, es la estrella, es la que ilumina. Cuéntanos. Atiende este acontecimiento. Mira, yo soy un maestro, ¿no? Y yo como maestro, pues, utilizo este lapicito. Mira, esta es María. Es María. Póngale un velo o algo ahí, una cosita. Vamos a ponerle velo. Esa es María. Señor, atención. El acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios en esa personita que es María, es
es un acontecimiento de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Padre, que está representado en la persona del arcángel Gabriel. El arcángel es el enviado del Padre. El arcángel le dice: alégrate, María, porque has encontrado gracia de parte de Dios. El Padre, pero acuérdense que todos los ángeles están al servicio del Padre. Y en el momento en el que María le dice, cuando el arcángel le dice: tú has encontrado gracia y va a quedar y va a dar a luz un hijo. Dice: pues, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Dice: la gracia del Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y qué? Esa gracia va a provocar en ti, ¿qué? Un embarazo. Y el Hijo de Dios ha quedado entonces en esa pancita. Esa es la encarnación. En la encarnación, Dios abraza a toda la humanidad. Dios está abrazando a toda la humanidad en María. María, déjame ponerle aquí. María es la representante de toda la humanidad. María está representando a toda la humanidad en ese preciso momento de la encarnación. Y en ese preciso momento, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están actuando en el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. El acontecimiento incluso que ha dividido la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ese acontecimiento en el que Dios, la Santísima Trinidad, abraza a la humanidad en una única persona. Ustedes quieren un acontecimiento más grande. Ustedes quieren una grandeza mayor que la de esa simple servidora de Dios, en la que Dios abraza a la humanidad y le dice: cuando Dios abraza en María a toda la humanidad, ¿qué le dice? Dios con nosotros. Dios con nosotros. El Emmanuel. Dios está salvándonos. Y eso es lo que hay que explicar en el momento de la encarnación. Bueno, pero ustedes y yo podemos leer en el capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada de Galilea, llamada Nazaret. Fíjense, el ángel que está enviado por Dios a una joven virgen, estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y justamente será llamado el Hijo de Dios. Entonces el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces le dijo al ángel, aquí viene: ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dios está abrazando, Dios está en el amor infinito hacia una criatura que es María. Y por eso el amor de Dios siempre da fruto. Y por eso hay un fruto en el vientre de María. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Le dice. ¿Quién le dice eso? Isabel, llena del Espíritu Santo. Y entonces dice: el niño será santo y nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, etcétera. Palabra de Dios.
es, es, es que María, nosotros tenemos que verla en el acontecimiento de la encarnación como la presencia de la Santísima Trinidad, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, amando a la humanidad de una manera extrema en María. Y esa es la fuente de la salvación. Yo no sé si me pude explicar. Yo no sé si me pude explicar. Perfectamente. Yo no sé qué hago yo hablando, porque yo pudiera pasarme la hora entera del programa escuchando, sobre todo que hablar de María para mí es algo especial. Desde que yo oí el tema del programa, María, la estrella de la Navidad, ya yo estaba fascinada. Escucharlo, Fran, todavía más. Iba a invitar a los oyentes a que participaran y a que nos llamaran a los teléfonos de cabina. Sin embargo, antes de seguir, tengo que leer algo que me acaban de escribir por WhatsApp. Ya nuestros oyentes están dando sugerencias y lo involucran. Porque al usted hablar de las apariciones, ella me escribe: las apariciones de María son un acto de amor. Sugiero un programa para febrero. Entonces, ya está leído el WhatsApp. Nos están sugiriendo un programa sobre las apariciones de María justo en el mes del amor, porque ella considera que es un acto de amor, definitivamente. Pero claro, hermosísimo. Así que desde ya está hecha la convocatoria. Sí. Fran, anota en tu agenda. Con mucho gusto, porque vale la pena. Hay muchas confusiones con respecto a las apariciones y es muy penoso, sobre todo por las intervenciones y las confusiones que generan los hermanitos separados. María no se merece eso. María no se lo merece. Ese programa va. Entonces, mientras tanto, yo quería que comentáramos un poquito más sobre la enseñanza que nos deja el sí de María. Yo por lo menos menciono mucho eso, manejo mucho esa frase, el sí de María. María fue la que dio el sí, María dijo que sí, y eso tiene muchas aristas. Bueno, mira, yo te voy a poner solamente dos aristas, las dos más importantes desde mi punto de vista. Cada quien puede tener, evidentemente, infinitas consecuencias sobre el sí de María. Yo solamente quiero poner a nivel de los hijos, porque todos nosotros somos hijos de Dios y todos nuestros hijos son hijos de Dios. El sí de María implica que Dios, en su infinito amor, ha querido poner bajo el cuidado de María, oiga bien, sobre el cuidado de María, su queridísimo hijo, a su único hijo. Escuche bien. María inmediatamente le dice: sí, hágase en mí según tu palabra. Lo primero que hay que descubrir es que Dios está cediendo el cuidado de su único hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, al cuidado no solamente de María, sino también de José. Hay que ponerlo bien claro eso, ¿no? José tiene una participación importante. Entonces, eso por un lado. Segundo, lo que yo pregunto a veces, lo que yo me pregunto, ¿y si Dios Padre ha puesto bajo el cuidado de la Virgen María a su Hijo único, por qué usted no le reza todos los días a María para decirle: María, tú eres la madre de mis hijos, tú eres la madre de mis nietos? Así como el Padre Eterno puso bajo tu cuidado a su Hijo único, yo te presento a mis hijitos. Y ponga también a todos los hijos, ¿no? Porque la humanidad es una sola familia. Recuerden ustedes que le he dicho que Dios ha abrazado a la humanidad en la persona María. La humanidad es toda una familia. La humanidad es una sola familia.
y tenemos como un único Padre a Dios. Entonces, la primera consecuencia del sí de María es, tú entonces serás la que sea la madre de mi único hijo. Entonces, por eso tiene el título de Madre de Dios. Ese título se lo dio el Concilio de Éfeso, en el año 350 y pico, ¿no? La Madre de Dios, la Theotokos. Entonces, eso es lo primero. Segundo elemento importantísimo. El sí de María es el sí del amor misericordioso de Dios que se va a manifestar hasta la cruz de Jesús en la cruz, la muerte de Jesús en la cruz. Ese sí de María es lo que hace posible incluso los sacramentos. ¿Por qué? En el sacramento de la Eucaristía, ¿qué es lo que Jesús ofrece? Este es mi cuerpo. Coman todos de él. Ese cuerpo que ofrece Jesús en la cruz y que ofrece en cada sacramento, ¿de quién lo asumió? De María. Y luego dice, esta es mi sangre que ofrezco por ustedes. Y esta es la sangre que ya se va a derramar de manera definitiva. El sí de María es la que facilita que el mismo Dios pueda morir en una cruz por nosotros. Y ahí le voy a decir algo a la persona que ha tenido la intención y la idea de hablar un poco sobre las advocaciones y las apariciones. ¿Por qué? Porque María, como ella es la madre de ese que muere en la cruz por ti y por mí, lo menos que ella quisiera es que esa sangre de su queridísimo hijo se pierda y se derrame inútilmente. Y por eso todas las apariciones de María están siempre en el orden del proyecto de salvación de Dios, para volver a indicarle como estrella que está siempre indicando el camino. Vuelvo al tema inicial. Las mismas apariciones son un deseo de María para decirnos, miren, el camino para llegar a la salvación es este. Ella se vuelve a convertir en estrella, ¿ok? Porque es su hijo que ha entregado su sangre en la cruz. Imagínense ustedes si María tiene, pues, le apena que los hombres no entiendan que nosotros también podemos frustrar. ¿Ustedes se acuerdan del evangelio de ayer? El evangelio de ayer decía que los fariseos y los maestros de la ley frustraron el plan de salvación de Dios con ellos. Eso yo lo prediqué esta mañana en Laudes. María le apenaría mucho que se afecte, se frustre el plan de salvación que su hijo ha ofrecido en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, ese sí de María, primero provoca el cuidado de su hijo. Ya María es la madre del Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios es el que se va a ofrecer en la cruz. Por eso yo dije, yo quiero resaltar esas dos. Pero tú puedes comenzar, mira, María se convierte en la modelo de la iglesia. María no solamente se convierte en modelo de la iglesia, sino que ella es modelo de toda la santidad por su sí. Y luego, quizás un tercer elemento que hay que podríamos resaltar es que ese sí es como lo concreto de la obediencia a la voluntad de Dios, que es lo más importante de todo ser humano y de todo cristiano. Y la valentía, Dios mío, esta niña fue una mujer valiente, dijo que sí, no sabían de nada. Y dijo que sí. Sí, y no solamente eso, quizás nosotros, tantos siglos después, hemos perdido la perspectiva de lo que implicaba eso en aquel momento. Y nosotros en Occidente, que tenemos tantas seguridades, ni nos podemos imaginar lo que eso implicaba.
Todavía no llegan Sí. vestigios de lo que implicaba eso cuando escuchamos que en un país lapidaron a una mujer que quedó embarazada o que fue infiel, en fin, ¿ok? Pero Wow, nosotros, sí. nosotros que tenemos tantos derechos y garantías, sobre todo para el cuidado de las mujeres hoy día, Sí. ni nos imaginamos lo que implicaba eso en aquella época. Nosotros Wow. estamos tan lejos de eso. Por eso es tan interesante conocer la historia de esos pueblos, cómo vivían en ese momento los habitantes en la época de Jesús. ¿Ok? Bueno, Claro que sí. hay No, otras cosas que se Fran, yo sé que nuestros, hay muchos temas. Sí. no, yo sé que hay muchísimos más. Yo sé que todos nosotros estamos más que maravillados, al igual que nuestros oyentes, pero tenemos que ir a un pequeño corte comercial. Muy bien. Librería de Colores, donde puedes encontrar una